¿Por qué los seres humanos tienen que tener nación? ¿Por qué no podemos viajar libres por todos lados? Me siento como un ente así como un poco de la estratosfera, que no es ni de allá ni de acá, ¿no? Por más que quiera. Y sí, soy una hija de exiliada, pero lo que yo no hago o no me siento víctima. Era una derrota de un proyecto de vida. Compañero de destierro y aterrizaje, de prisión y libertad, te necesito, carnet de nueva identidad. Mi padre votó 4 veces por Allende. Entonces, eso para mí así como me marca hasta el día de hoy. O sea, la cosa de seguir, ¿ves? Entonces, bueno, si yo te cuento eso, quiere decir que nosotros venimos de un hogar allendista. Mi padre fue Pedro Buscovich Bravo y fue ministro de Economía del gobierno de Salvador Allende, su primer ministro de Economía. Yo fui militante también, mi pareja también, Luis Alberto. Podríamos decir que él me acercó a la juventud comunista. Entonces crecí en ese hogar que era como con visos de muy crítico a veces a los comunistas, a los socialistas, a la gente de izquierda misma, pero siempre ellos participando, o sea, mi padre y mi madre también. Sí, me acuerdo mucho de discursos de Allende en La Moneda, por ejemplo, me acuerdo de ir en una marcha como en la Alameda. Fue algún triunfo, pero no fue el triunfo de Allende, yo creo que fue el triunfo parlamentario, tiene que haber sido. Alguna elección que hubo en el 71, me acuerdo del terremoto del 71, me acuerdo de ir a comprar pan a unas 4 cuadras a pie pelado. Nosotros andábamos descalzos en Santiago. Como era una ciudad muy libre, mi padre nunca le puso llave al auto, la casa no tenía, se ponía llave a la puerta, pero el portón de la calle no. Entonces sí te puedo decir que ese es mi recuerdo, la cordillera, el mar, todo eso como previo al golpe. Mi familia, mis padres eran socialistas, militantes del Partido Socialista y obviamente no solo partidarios de la Unidad Popular y de Salvador Allende, sino que parte de todo el proceso, al igual que los papás de la Claudia. Siempre se conversaba mucho, se hablaba mucho, estaban dentro del proceso de una manera muy fuerte. Mi madre, a través del Ministerio de Educación, fue una de las ideólogas de la Escuela Nacional Unificada. Mi padre era profesor en la Universidad Católica y en la FACH, en la Fuerza Aérea. Mis padres trabajaban todo el día y nosotros, los 5 hermanos, estábamos también muy imbuidos en este proceso, nos sentíamos partícipes completamente. Yo, durante el gobierno de la Unidad Popular, desde que entré al conservatorio, prácticamente yo milité en las Juventudes Comunistas de Chile y posteriormente fui miembro del Partido Comunista de Chile. También tuve la oportunidad de conocer ya desde esos años a mi gran amigo Víctor Jara. Participábamos en las marchas con el compañero antes y durante el gobierno de la Unidad Popular. Nosotros siempre cuando el compañero presidente daba un discurso, una alegoría al pueblo, una participación,
Nos tocaba a veces que cantara Víctor Jara, otras veces el Quilapayún, que ya eran grupos súper conocidos, con muchos discos. Y cuando no trabajábamos, íbamos como militantes a gritar las consignas y a participar activamente en esto, ¿no? O sea, nunca podríamos decirse de los 1000 días de que duró el compañero presidente, el compañero Allende, siempre estuvimos muy activos políticamente. Nosotros suponíamos que había, como le llamábamos, ruido de sables. O sea, suponíamos que algo presentíamos más bien, porque no teníamos la certeza de que los militares se alzaran. Cuando viene el golpe, yo creo que nadie pensó, ¿verdad?, la magnitud que iba a tener esto. Ese día, el 11 de septiembre, yo no estaba en mi casa, yo estaba en casa de mis abuelos, porque había sido un año escolar con muchos paros, con mucho movimiento. Cuando empieza todo esto, estábamos muy cerca de la zona de La Moneda, por lo tanto se sentían los Hawker Hunters, los aviones, y se empiezan a sentir obviamente todo el tema de los bombazos. Y en eso llega una llamada de teléfono de mi mamá, diciéndole que por favor nos saliéramos, que nos fijáramos, y al poco llama mi tío Fernando, que él estaba en la Universidad Técnica. La patria es más fuerte que sus enemigos. Es la hora de combatir junto al presidente Allende y al gobierno popular. ¡Viva Chile! En la madrugada, en Santiago, el primer hecho fue que derribaron la torre de Radio Universidad Técnica del Estado, donde yo trabajaba. Entonces dije, la cosa está fea. Desde la audiencia de esta hora se ha requerido y ante la negativa de se inició ataque aéreo y terrestre contra la. Y de la Universidad Técnica nosotros salimos hacia afuera y se veía ya el humo, o sea, a 25 cuadras, y ya por las radios prácticamente ya se anuncia que ya se iba a bombardear La Moneda. Yo me quiero imaginar al compañero Allende con los tanques afuera, con los bombarderos pasando por La Moneda, qué grado de improvisación tuvo. Porque los compañeros o el mundo que conoce el discurso, pienso que cómo fue tan certero, o sea, casi estar al borde, a minutos de su muerte, dirige palabras tan certeras, ¿no? No se escucha así como en una grabación muy preparada, ¿no? De repente como que se pierde la voz del presidente técnicamente, pero está muy claro lo que él dice, ¿no? Trabajadores de mi patria, yo no voy a renunciar. Sigan sabiendo que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que el sacrificio no se desvane. Fue como un momento explosivo, o sea, como una explosión que cambia completamente tu estar, digamos, en algo conocido, en un momento de incertidumbre total, ¿no? Con movimientos militares, los aviones, el bombardeo, escuchabas, digamos, los disparos, las metralletas, en fin. O sea, fue como que de repente te cambian absolutamente tu panorama y tu estar y tu vida, ¿no? Sin saber además qué va a pasar. O sea, yo a partir de ese momento nunca más regresé, digamos, a mi casa.
Y viví entonces en la clandestinidad durante más o menos 2 meses sin saber cada noche qué iba a ser de mi vida, dónde iba a dormir. Había toque de queda a las 6 de la tarde. Un vagar diario por las calles de Santiago, tocando puertas a ver quién podía recibirme. Por una noche darme de comer, además sin dinero, literalmente en la calle vagando, ¿no? Y así viví, como dicen allá, pues a salto de mata, cada día pues buscando, ¿no? Buscando dónde, quién te cobija, quién te recibe, recibiendo los portazos también de gente que te miran con horror. O sea, yo soy hija de un hombre que fue ministro de Economía de Salvador Allende, uno de los hombres más odiados, digamos, por la dictadura, con toda una historia familiar, digamos, de mucho compromiso con el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Deciden llevarme a mí y yo entiendo que me llevan como rehén y me empiezan a insistir porque de ahí me llevan al Ministerio de Defensa. Entonces me dijeron, vamos a llamar a la embajada y le vas a decir a tu papá que estás acá. Llamaron a la embajada, pero no les respondieron. Me dijeron que ellos no recibían ninguna llamada. Porque muchas personas pueden decir, bueno, ¿y por qué no se entregó tu papá? U otros padres, ¿no? Porque, bueno, una manera de, ya sabes, ¿no? De debilitar a las personas que tomaron presas, por ejemplo, era que le llevaban a los parientes, a la esposa o a los hijos, y los torturaban delante de ellos. Las medidas, la forma que ellos hacen, cómo trabajan para quebrarte, para irte debilitando emocionalmente, para que te vayas sintiendo culpable, para que te vayas debilitando, poniendo triste, traicionando. Cuando salimos al teatro, afuera, al lobby o del auditorio, ya estaban unos 6 o 8 militares así con sus metralletas. ¡Abran la puerta, hueones! O sea, venían preparados para atacar la Universidad Técnica del Estado porque era un foco rojo. Era un foco donde el 95% era militante del Partido Comunista. Venían a destrozar la universidad. La cosa que nos trasladan, nos suben en micros. Llegamos al Estadio Chile, se forma una fila larguísima. El compañero Víctor Jara lo reconocen al interior del estadio ya, lo bajan a los sótanos y después de un momento, no sé qué rato sería, venía bien dentro de lo que cabe, bien físicamente, lo único que sus manos estaban ensangrentadas, porque como pudo, comentó al compañero que estaba cercano, dice, con la culata me destrozaron las 2 manos, los dedos, venían ensangrentados. Baja al sótano y ahí yo no lo veo más, físicamente. Y ahí donde cuentan otros compañeros lo que sucede, que también es conocido, ¿no? Que ahí ya lo masacran, lo torturan, le metieron 48 balazos y al otro día lo tiraron en un canal de aguas negras cercano a la salida de Santiago. Y después nos llevaron a la cárcel del Buen Pastor, de unas monjas. Las monjas cuidan la cárcel de mujeres hasta el día de hoy, creo. Ahí estuve 1 mes y medio, yo creo, probablemente. Para mí fue como la primera lucha. Pero ahí ya debe haber empezado a ¿cómo se dice? A la semilla. En la semilla empezó la semilla de cómo sobrevivir, yo creo. Y ahí el día 31 de diciembre nos dan la libertad a un grupo de mujeres
Entre ellas, nosotros éramos 5 amigas ahí, 4 nos dieron la salida y se quedó una de nuestras amigas. Bueno, eso es súper fuerte. Cuando ocurre el golpe de Estado en Chile, el embajador recibe órdenes del gobierno mexicano y por mutuo propio también, me imagino, el embajador, porque era Gonzalo Martínez Corbalá, que era un hombre cercano al gobierno de la Unidad Popular, Allende. Él va a buscar a las familias del presidente y les ofrece inmediatamente el asilo, y a todos los altos personeros del gobierno de la Unidad Popular, y entran a la embajada también un número importante de militantes de otros rangos, ¿no? Pero todo lo que era la plana mayor del gobierno, ministros, también parlamentarios, senadores, diputados, se asilan en la Embajada de México. Creo que el 16 de septiembre, me parece, consigue mi madre entrar a la Embajada de México. Ahora, no era llegar y entrar, había toda una organización y ahí se arman una serie de redes y se empieza a ver hacia qué lugar se va a ir. Entonces, la orden es México. Tenía una hora y una contraseña para llegar, pero se adelanta. Abre la puerta y mi madre dice que da el paso más largo de su vida. Y le dice, me vengo a asilar. Mi papá, adicionalmente a su militancia y a la labor que él trabajaba en la empresa editorial nacional Quimantú. Bueno, él pero adicionalmente era bombero. Entonces el día del golpe, además de estar en su lugar de trabajo, que era Quimantú, y de enfrentar el día del golpe, fue y asistió al incendio de La Moneda. Lo asilan en la Embajada de México una vez que se dan cuenta de que no hay vuelta atrás. Luego se asila mi madre y días después mis abuelos nos llevan a mi hermana y a mí a la embajada, igual como a la Claudia, digamos, nos introducen a la embajada días después. Debo decir que el tiempo que permanecí después que salí del estadio, no quise permanecer en la casa donde nosotros vivíamos con mi esposa, mi suegra y mi guaguita, mi bebé. Supimos cuando yo estaba preso y todo lo que se vivió después. Había muchas orejas, soplones en las calles, en las micros, no podías hablar. Hablé en la clandestinidad con un compañero del partido y en tu caso se autoriza que sí puedes salir al exilio. O sea, si es tu decisión, adelante, compañero. Pensé, dije, ¿por qué México? Porque mi hermana ya estaba en México. Mi hermana se asiló los primeros días, ella funcionó como tenía un cargo público durante el gobierno de la Unidad Popular. Ella se escondió y ella, y hay que remarcarlo en cualquier intervención pública que yo digo, el agradecimiento eterno a Gonzalo Martínez Corbalá. Un hombre que luchó por nosotros hasta, yo creo que se jugó la vida en muchas ocasiones. Y él fue, fíjate, con su carro de embajador a sacar a María Paz, a Katia, a los gemelos y a Carlitos, que murió aquí en México de leucemia. Lo llevó en el carro a la embajada. Y llevaba un libro de estos grandes de la Ciudad de México, ¿no? Para que vean dónde van a vivir. Obviamente esa tarde, noche, estuvimos viendo el libro, estábamos como contentos. Mis abuelos y mis tíos abuelos, porque vivían todos en una gran casa familiar, estaban muy nerviosos, pero también dentro de todo muy esperanzados. Y despegamos en la tarde y fue muy impresionante porque al cruzar la cordillera
Mi mamá dice, prometan que van a volver. Yo te diría que la expectativa principal era llegar a un lugar seguro donde no tuvieras que estarte escondiendo ni buscando refugio sin saber qué iba a pasar. O sea, era como la esperanza de llegar a un lugar donde ibas a poder caminar tranquilamente, donde ibas a poder platicar con quien fuera que te encontraras sin tener que medir lo que decías. O sea, yo te diría que en ese momento era como, para mí era como lo máximo, el estar en un lugar, digamos, libre. Era llegar a un lugar libre. Porque finalmente, quieras o no quieras, somos privilegiados. O sea, somos privilegiados porque salvamos la vida. Salvamos la vida y llegamos a un lugar como México que estaba con las puertas abiertas. Fue un recibimiento de una calidez impresionante de todos. O sea, por una parte el gobierno que nos recibió, que nos dio cobijo, nos dio de comer porque finalmente pues llegamos ahí, pero todos veníamos sin dinero, o sea, veníamos realmente pues sin nada, ¿no? Entonces te digo, una de las primeras impresiones fue esta calidez del recibimiento de la gente, la calidez, la solidaridad que encontramos. Fue realmente muy estremecedor, muy impresionante, porque además cuando vienes, digamos, de una situación tan estremecedora y tan fuerte como la que acabábamos de vivir, llegar a un lugar donde te apapachan, híjole, o sea, el agradecimiento pues, de toda la vida realmente. El golpe borró mi experiencia pasada. Es decir, como que el golpe de Estado acabó con la infancia, se acabaron la Navidad, se acabaron los festejos de cumpleaños, no se podía nada festejar. Estaba autoprohibido festejar nada. Estaba prohibido ser feliz. Porque ya nunca íbamos a volver a estar juntos. Lo que era ese núcleo familiar ya no existía. Y eso es difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo si lo piensas desde el punto de vista de ser pequeños, de haber estado desterrados, pero al no conservarse el núcleo primigenio familiar, hay un quiebre fuerte. Me acuerdo que llegamos el 6 de enero, entonces era Día de Reyes, y mi papá había arrendado un departamento en la Avenida Universidad y nos estaba esperando con un árbol de Navidad. Eso, y fue un árbol de Navidad lleno de regalos. Y fue muy chistoso porque habían muchos regalos y en los regalos lo que habían eran las cosas que necesitábamos para la casa, así como los cubiertos, los cepillos de dientes. Y bueno, ya empezó nuestra vida en México. La Plaza Insurgente, era una plaza, no como es ahora que está como menos plaza, el metro Insurgente. Era como más turístico, ¿viste? Ahora está más popular, otro. Pero bueno, llegué y mira, algo que yo, como te dice, como yo lo tenía, no lo valoraba. Yo llegué y tenía madre, tenía hermanos ahí, y llevaba el día. Me recuerdo muy bien
nos llevan igual en un camión a la unidad Cacama, o la unidad modelo, que está ubicada en Ermita Iztapalapa, esquina de La Viga. Nos asignan, yo quedé en el edificio D, departamento 304, último piso. Todo lo que nos dieron en Iztapalapa. Recibe esta mesa que ven ustedes aquí, la donó el ejército. Esta mesa, las sillas, cobijas, platos, que creo que todavía me queda un plato, tazas, o sea, una casa completa en cosas, en artefactos, porque obviamente no teníamos nada. Estas fotos son importantes porque esta es una foto en Iztapalapa, cuando estábamos recién llegados a México. Esto fue en diciembre del 73. Y además nos tocó justo que nos dieron los primeros departamentos, sí. Y nos tocó enfrente. Sí, en el primer piso. En el primer piso de la Torre B, creo que era. No, la dirección Torre B, no me acuerdo bien, pero estábamos enfrente. Esta es una foto de mi primer cumpleaños en México, agosto del 74. La Pati y yo. Vivimos ahí toda esta cosa extraña, digamos, porque tú comprenderás que uno sale de su casa, donde vive una vida normal, digamos, con tu familia, y de un día para el otro estás rodeada de gente que vive la misma historia que tú. Entonces fue como muy curioso, puros chilenos en un país que no era el nuestro, digamos, y que no era el de nadie, que nos acogió, pucha, con los brazos abiertos, y que fue realmente increíble con nosotros. Entonces ahí permanecimos en Iztapalapa, hacíamos convivencia muy bonita entre los chilenos y los amigos y compañeros mexicanos que vivían en otros edificios, ¿no? Mi hermana ya estaba aquí y me dice, hay un hijo de un inmigrado español que conoce a la señora Socorro de Soberón, y le voy a preguntar por si acaso desea que estudien acordeón. Y me dice, mira, preséntate mañana o pasado en tal dirección, es en la casa del doctor Guillermo Soberón, que es el rector de la UNAM. Dije yo, Bueno, yo tenía nociones de la UNAM, de la universidad. Me presento y la señora Socorro me dice, ¿usted es el profesor Fernando Rodríguez? Sí, yo quiero que le haga clases de acordeón a mis hijos. Mi madre entusiasta, sí, ¿verdad? Sí. Ella entusiasta, sí, aquí que le venga a dar clases a los niños, les hará mucho bien, ¿no? Sí. Es que él necesitaba trabajo. Sí. Y nosotros teníamos la materia prima. Y entonces se nos hizo muy fácil que le dé clase a nuestros hermanitos. Sí. Ya habíamos conocido la familia Duarte, según yo creo. Ya sabíamos de todo esto, de que inclusive estaban ayudándolos y todo eso. Y de repente nos contaron de que pues venía el maestro Fernando que nos iba a dar clases de acordeón. Este es un acordeón marca Hohner, como decir en el carros, como los Ford. O sea, este es un acordeón que me regaló mi padre cuando tenía alrededor de 16 años. Entonces, ha sido parte de mi vida. Mi esposa me dice que es mi amante, el acordeón. Y cosa curiosa, no podía salir de Chile como acordeón porque ella no podía comprobar que era músico. Entonces salió, y hasta ahí lo tengo guardado, creo el papel o allá, que salió como abrigo de piel. Y esto es prácticamente pues eterno, le he cuidado mucho. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo.
Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro viajero y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Algunos me han dicho que, por ejemplo, es Pedro Buskovich, que él tiene esta iniciativa, pero tiene que haber habido conversaciones entre estos dirigentes, estos altos dirigentes del gobierno de la Unidad Popular y el gobierno mexicano. Y además estaba la experiencia de la Casa de España. Entonces, esa experiencia del exilio español, del refugio español, de todos los asilados españoles que llegaron a México, tiene que haber influido en esta decisión también de crear un espacio para el exilio chileno en México. Entonces, es un espacio muy, muy interesante de articulación política, pero no solo política, social, cultural, identitaria, porque imagínate que ahí la gente se encuentra con los otros que estaban viviendo su mismo dolor, su misma situación, tratar de armar un nuevo proyecto político, de vida, pensar en el retorno, empezar a organizar la vida en México. O sea, eso fue muy difícil en un comienzo. Entonces ya contar con un espacio y con un apoyo incondicional del gobierno mexicano, de las instituciones mexicanas, de la sociedad mexicana, o sea, eso los arropó, porque, por ejemplo, yo te contaba, ¿no? El Colegio Madrid dio las becas para que los niños de los exiliados estudiaran. Era un espacio muy especial. Ahí había todo un círculo muy fuerte de apoyo. Yo tenía una compañera, por ejemplo, Anita Barona, que ella todos los días me recortaba alguna foto que tenía que ver con Chile o con Allende, y en un cuaderno me empezó a hacer un álbum para que yo no me sintiera tan alejada. Y así distintas instancias, las universidades abrieron las puertas. Hubo muchas actividades de solidaridad, ver los temas también con gobernación, porque la Casa de Chile era como una especie, diría yo, haz de cuenta, como embajada, consulado, o sea, estaban los médicos, tenía muchas, por eso es que una casa donde se gestionaban muchas cosas del exilio chileno y de los chilenos. En un momento, cuando yo vivía en México y tenía como 10 años, le dije a mi mamá que quería entrar a los Boy Scouts. Y bueno, a mi mamá no le gustó, no le convenció mucho la idea. Y entonces me contó que había un grupo parecido de niños que se juntaban a hacer cosas y paseos y actividades, pero que era de niñitos chilenos y que se llamaban Pioneros. Y fue a partir de ahí que me llevó a los Pioneros, los conocí y empecé a frecuentar la Casa de Chile los sábados en la mañana. La Casa de Chile fue desde nuestro punto de vista, fue una forma de mantenernos ligados a Chile. Y además de cumplir con un rol que teníamos, se supone, digamos, nosotros, a pesar de ser niños, digamos, con respecto a Chile y también a México. Y a otros procesos políticos internacionales, qué sé yo. Entonces, en Casa de Chile, nosotros no solamente íbamos todos los sábados sagrados, porque además era muy entretenido, muy agradable para nosotros, sino que además, desde ahí, nosotros logramos y aprendimos a hacer solidaridad real, de verdad, con quienes lo necesitaban en ese minuto, digamos. Y para estos efectos, por ejemplo,
con el pueblo nicaragüense, con El Salvador, con Guatemala, cuando empezaron a llegar los argentinos, los uruguayos, sobre todo los uruguayos que llegaron posterior a nosotros. Sí, muy directamente, sí, con la Casa de Chile fue muy rápido el contacto, que estaban ahí en la Avenida Universidad, y yo formé parte de los pioneros comunistas primero. Tomé clases de historia de Chile que daba mi madre, había talleres de arte, y sí me vinculé, pero básicamente no tanto con los chilenos, con algunos chilenos sí, pero me arraigué muy rápido a México. México me fascinó. Llegamos a México, un lugar donde yo no tenía ninguna gana de estar, no porque no tuviese cariño con México, sino que porque no lo desconocía absolutamente. Pero las cosas se fueron como rearmando y de alguna manera nos fuimos constituyendo, ¿no? Así, entre los amigos, la Casa Chile, los amigos, las amigas y todos los que estamos presentes acá, ¿no? Se celebraba año con año las fiestas patrias, que son muy cercanas a las de acá, o sea, una es el 15, el otro es el 18 de septiembre. Entonces conservar un poco, digamos, todas esas raíces chilenas, ¿no? Y el trabajo permanente por una solidaridad y el mantener vivo lo que pasa, digamos, lo que significa un golpe de Estado, lo que significa en la vida de la gente y de un pueblo completo, ¿no? Entonces, como mantener todo eso, o sea, no dejar que se muera el recuerdo. Se creó una cosa que se llama Frente Juvenil Chileno, y ahí también empecé a ir todos los sábados, ya era en la tarde, no en la mañana, y ahí fue como una oportunidad que yo tuve de empezar a hacer un trabajo más político, de meterme a conocer más lo que era la situación chilena de una forma más directa y no solamente a través de mis papás. Entonces, en ese sentido, la Casa de Chile para mí fue importantísima porque fue el espacio y el momento donde yo me empecé a formar políticamente. Bueno, yo participaba de la Juventud Comunista, como digo, hacíamos muchas actividades de solidaridad con otros pueblos, después con el salvadoreño también, y campañas de finanzas, o sea, ¿cómo se llama? Vendíamos cosas para juntar dinero para enviar a Chile, ¿no? Para la resistencia chilena. Y bueno, y la danza, ¿no? Que fue para mí clave, ¿no? Hubo una chilena que venía de Cuba, Beatriz Torres, que ella se le ocurrió en el año, me imagino, 78, 79 más o menos, en formar un grupo de danza para mostrar un poco más allá de lo que significaba también, ¿no? La cultura chilena, mostrar lo que era la cultura chilena. Estar en el grupo Nahuentú me hizo sentir que tenía una familia que yo perdí, y todavía que mi familia era muy pequeña. O sea, del lado de mi papá biológico yo no tengo a nadie que yo me acuerde, ¿no? Muy lejano, creo que tenía unas tías del lado de mi mamá, pero la distancia y el tiempo fue que nos fuéramos desvinculando, ¿no? Entonces, para mí era mi familia. Y así, o sea, la Casa de Chile fue en su minuto, cuando estaba en la Avenida Universidad, un centro maravilloso de cultura, de politización de alguna manera, sí, conocimos mucha gente mexicana también. Para mí fue una época realmente preciosa. Mi vida apacible eran mis días, mi vida más llegó la desventura, mi vida perdí lo que más quería, mi vida en un tiempo fui dichosa, me pregunto constante, ¿dónde defiende? El primer año en México para mi familia fue muy difícil,
porque nosotros llegamos en octubre y en marzo a mi hermano mayor le diagnosticaron leucemia. Y mi hermano muere justo cuando cumplimos 1 año de haber llegado al exilio a México. Lo que nosotros teníamos como familia al 11 de septiembre y al 13 de octubre cuando llegamos a México, 1 año después ya no existía. Y no iba a existir nunca más. Porque ya nunca íbamos a volver a estar juntos. Lo que era ese núcleo familiar ya no existía. Eso catapulta una serie de cosas. Entre medio había ocurrido la separación de mis papás y mi madre de repente decide que ya no quiere estar en Ciudad de México. Y nos vamos a Texcoco porque gana un concurso para ser docente en la Universidad Autónoma de Chapingo. Pero aquí debemos llevar poquito tiempo de haber llegado a Texcoco. Entonces está mi tío Fernando, mi primo Alejandro Cañito, mis hermanos, mi hermana y yo, muy chiquitos. Y ahí transcurren nuestros siguientes 5 años de vida, entre Texcoco, Chapingo, empezar a conocer toda la zona de alrededor, todos los pueblos de ahí. Por primera vez en mi vida yo voy a una escuela donde vienen niños de todas partes, donde hay una cantidad de realidades en el mismo salón y en la misma escuela que dice relación con cómo es México, ¿no? Cómo era ese México. ¿Cómo llego a Texcoco? Hay un compañero un día que me dice, hay un lugar, una escuela de agricultura, que allá donde trabajo yo, que el maestro Fidel Márquez Sánchez es el director de la Escuela Nacional de Agricultura y es muy solidario. Total que un día llegué a Chapingo, preciosa la entrada, el primer día me enamoré. Entro a la oficina y me atiende el director de la escuela, Fidel Márquez, a quien también mi respeto porque le debo 33 años que trabajé en Chapingo, se lo debo a él porque dio el visto bueno que yo trabajara ahí. Y ya empecé a trabajar en Chapingo. O sea, éramos 2 y empezamos a crear lo que llamamos después difusión cultural, que hoy en día son más de 200 trabajadores, y éramos 2 locos que iniciamos talleres de serigrafía, talleres de danza, de rondalla, llevábamos artistas del Cleta, muchos artistas justamente también progresistas de izquierda en ese momento en México, ¿no? Iban solidariamente a actuar. Empezaban a volver los amigos y había como toda una idea de que era súper importante volver en ese momento porque en Chile había un movimiento social que estaba luchando por derrocar a la dictadura y yo quería estar ahí. Mi mamá justo tenía la posibilidad de tomar un sabático. Y yo me acuerdo mucho de hablar y de decirle, vámonos a Chile, vámonos a Chile, vámonos a Chile. Y eso hicimos, o sea, a principios del 85 partimos, mi mamá, mi hermana y yo, ella venía con un sabático, pero terminamos quedándonos acá. Estoy recién llegada a Chile, estos son mis abuelos. Yo llegué a vivir con ellos aquí cuando yo llegué a Chile. Bueno, me vine a Chile el año 1984
en plena dictadura, a tratar de hacer algo para que esto cambiara. Entré a estudiar a la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y desde allí me aboqué y dediqué a participar en política y a tratar de que cambiaran las cosas, digamos. En particular a derrocar a la dictadura en ese minuto y a tratar de construir un país distinto, nuevo y más decente, porque lo que fue en ese minuto era horroroso. Eso es. Y bueno, me vine sola a Chile, tenía solo 18 años, fue un año espantoso en que me costó muchísimo acostumbrarme, pero la verdad es que el tema del compromiso y la política en sí me ayudó mucho a reinsertarme en un país que yo prácticamente no conocía. Llegué a un país que era mucho más rural que México, viniendo de la Ciudad de México a Santiago, a la Florida, a la casa de mi abuela, y me dio miedo estar solo ahí. Entonces invité a un primo lejano, no puedo decir su nombre, pero él me invitó a unas reuniones que había en La Reina de política secreta, y después como que me di cuenta que estaba metido en una microcélula que posiblemente, yo intuyo, porque tampoco me dijeron, yo intuyo que tiene que haber sido una microcélula de una célula que pertenecía a otra célula más grande del Frente Patriótico. Manuel Rodríguez, estoy hablando del 83. Entonces fue un regreso violento porque mi madre se molestó, obviamente me dijo prohibido y ya yo bien portado me salí de ese rollo, pero sentí la violencia de Chile muy rápido. Así como los primeros años de persecución del golpe militar al 70, 78 fueron horribles, del 83 al 88 fueron los degollados, gente que lo quemaban en la calle. Yo no iba a resistir eso. Yo venía a Chile con una épica enorme, ¿no?, de integrarme a la lucha política y bueno, de una forma como bastante ingenua, ¿no?, porque pensando que aquí se está organizando una revolución, que aquí era muy importante participar de unos movimientos callejeros, en fin, pero sin tener mucha conciencia de lo que significaba como el cotidiano y el vivir acá, se me hizo terriblemente difícil. Llegué a estudiar una escuela pública también por decisión propia, o sea, como que tenía también esa mística de que si volvía a Chile no me quería como meter como a un gueto y estar en una escuela particular, entonces decidí ir a una escuela pública y la escuela pública era muy mala, ¿no? Y era muy conservadora, era muy autoritaria, entonces lo pasé pésimo, esa es la verdad, o sea, en la escuela lo pasé pésimo, era el último año de la prepa, entonces me aguanté por eso, porque era mi último año, y me metí de cabeza a los movimientos de estudiantes secundarios que había en la época, y con eso la libré en el fondo. Y yo creo que a pesar de lo duro, o sea, fue una experiencia muy, muy importante. Muy importante estar ahí, participar de eso, como vivir de verdad lo que es ser parte de un proceso colectivo y de un ideal. Entonces, esa época que fueron del 85 al 90, esos 5 años, para mí fueron importantísimos en relación a valores, ¿eh? A valores de lo que yo encuentro que es importante y donde hay que poner como los acentos en la vida.
del exilio fue un shock tremendo, fue un impacto tremendo de darse cuenta de que a dónde volvían. Entonces yo creo que ahí en ese punto México les dio una fortaleza, ¿no? De que ya ver que es un país, además porque muchos se regresaron, ¿no? Les dio otra perspectiva, pues entonces esa otra perspectiva, tener esa otra visión también te fortalece, creo yo, te fortalece. Yo sabía perfectamente a lo que venía. Yo sabía que no venía a la UP ni a la revolución de esa época, No, yo sabía que eso no era así, no era tan así. ¿A qué sí? A retomar mi vida, a retomar mis ideales en un sentido, porque lo seguí practicando en México, donde yo quisiera que estuviera en Bulgaria también, estuve militando. Es como continuar la vida con mi manera de pensar, con las cosas que yo creo que hay que defender. Y a la vez también siento que amo México, obviamente. Entonces ahí se produjo la gran contradicción, y esta es la otra gran lección de los que decidimos volver y poder convencer a nuestros hijos. Bueno, yo traté de convencerlo, ya tenía 16, él no quería regresar, y yo le dije, bueno, pero te hago una propuesta, te invito, y después, si tú no te puedes acostumbrar, yo te ayudo a regresar. Pero yo sé que yo quiero estar allá, quiero vivir allá. Y eso lo he tenido siempre claro, fíjate. Ahora, claro, entre comillas, Ana, porque él vive allá, ahora tengo 2 nietas, y claro, en muchos momentos digo, ay, podría vivir allá unos meses, o un año, y luego volver, Pero yo sí siento las raíces, siento mis raíces de acá. De todo tipo, familiares, de sangre, de todo, de raza, o si se puede decir raza todavía, de todo, y la siento. Pasó el tiempo, y una vez conversando con mi esposa le dije yo creo que tenemos que definir nuestras vidas y definitivamente quedarnos en México. En Chile ya no tengo nada, ya habían pasado los años, habían crecido los hijos, ahora reinsertar los hijos en otro país va a pasar lo mismo que a nosotros. Decisión tomada, nos quedamos en México. Yo te diría que creo que la mayoría vivimos muchos años con una maleta en la mano, casi. O sea, de no establecer un hogar estrictamente entendido como un hogar, sino que estábamos siempre con la ilusión, digamos, de que mañana regreso, y así vivimos, yo creo que muchos, y yo personalmente así viví, con una maleta hecha, y empiezan a pasar los años, ¿no? Hice un regreso muy leves a Chile y a cosas muy puntuales además, muy cortitos, y la verdad es que yo no me sentí bien, o sea, no me sentí ni cómoda ni a gusto. Ya quería regresar a mi casa, ¿no? Y realmente México para mí, pues, o sea, aquí, te diría, aquí en México yo deshice las maletas. Deshice maletas y hice hogar realmente. O sea, yo siento que México es mi hogar. Qué larga es la madrugada, cuánto tarda en aclarar, y el humito del cigarro, hermano en
soledad. Y a lo largo de la vida, fumar y pensar, sueños envueltos en humo, eran humo. Es que no, la dictadura no acabó sola. Eso para empezar. O sea, en Chile se articuló, y eso es real, digamos, una fuerza contra la dictadura. No te estoy hablando de las fuerzas de izquierda, estoy hablando de las fuerzas contra la dictadura que efectivamente se organizaron, se articularon e hicieron lo que podían hacer en ese minuto para, de alguna manera, terminar, digamos, con el proceso que estábamos viendo, que era una cosa horrible. Y porque hicieron una gran campaña publicitaria. Tampoco, exactamente. Ni porque estaba lleno de corazoncitos, no, eso no es real. Hubo un trabajo importante de la gente común y silvestre, que se la jugó por eso, y eso costó vidas, y costó no solo las vidas físicas de gente que murió, sino las vidas de gente que que tuvo que transformar su vida para llegar a eso. Entonces no es gratuito. Bueno, y en eso a mí por lo menos me tocó trabajar para la campaña del no, y todo lo que fue, digamos, en esa época, mucho entusiasmo y felicidad y alegría. Qué bien. Y las dificultades que tenía, y el susto del día del plebiscito. El día del plebiscito, que no reconocían el triunfo del no, etcétera. Bueno, lo que nos tocó a millones de chilenos. Yo reventé como 3 días en México. ¿Sí? Fueron como 3 días, sí, sin parar, festejando el... Fue muy impresionante. El triunfo. Muy emocionante. Para mí y terminamos en el hemiciclo... en el Ángel. Ahí. En el Ángel. Pancartas y todo. Para mí fue súper bonito, porque cuando se dice que ya ganó, yo estaba llegando al teatro, a la función de Butterfly. Y aparece Héctor Bonilla y me dice, ganamos. Y ahí me enteré, porque yo venía en tránsito, entonces él estaba escuchando las noticias de su camerino, y eso fue súper bonito. Que así, y ya, bueno, la función, y ya después irnos hacia lo que quedaba de Casa Chile y a ver todo eso, ¿no? Pero en México yo supongo que aquí fue, pero en México se vivió con mucha alegría, no solamente de los chilenos, sino que de todo este mundo que se había articulado alrededor del exilio. Eso fue bonito, muy bonito. Por un lado, había un movimiento muy importante, que era un movimiento popular, que era un movimiento en las calles, pero también, claro, no tenía la masividad suficiente para que las decisiones se tomaran ahí a un nivel más popular, sino que las decisiones fueron negociadas, las decisiones fueron pactadas, y eso, por lo menos a mi grupo, a mi gente, no nos dejó muy contentos, ¿no? Ahora, por otro lado, como que obviamente la efervescencia de lo que fue el último como proceso del plebiscito y las manifestaciones, y al final ganar, bueno, te llegan de una alegría enorme. O sea, yo me acuerdo también de estar celebrando en Plaza Italia asaltos y felices de algo que decías, o sea, por fin se termina, ¿no? O sea, el momento en sí era de mucha emoción y la mucha felicidad. Y la incertidumbre. Y el retorno fue volver más o menos a, paralizado el tiempo, a aquel lugar donde fue tu cuna. Y Chile es brutal, en ese sentido, es absolutamente clasista. Y la cuna determina cuantitativamente y cualitativamente absolutamente todo. Es decir, que ya no había Casa Chile. Ya no había Casa Chile, pero no solo eso, sino ya no éramos todos iguales. Ya no fuimos todos iguales al retorno acá. Y ese es un tema que yo no sé si se ha estudiado, pero es muy fuerte, es digno de estudio, porque una cosa es estar allá y compartir esta tragedia y este deseo de vivir y de retornar y que Chile nos une y la bandera que parece caballo y todo eso, pero ya a la vuelta es otra cosa. O sea, estábamos probablemente bien en México, llegamos a Chile y llegamos a un lugar, a un lugar socioeconómicamente estratificado. Fue muy brutal, y ahí a ver qué pasa. Muy brutal. Y ahí cada uno hizo todo lo que pudo desde su perspectiva, desde su experiencia, sus posibilidades, sus herramientas, qué sé yo, para poder sobrevivir lo mejor posible.
para poder adaptarse, para poder no identificarse, lo que tú decías, con ser retornado, ser estigmatizado con todo lo cual cosa, no viviste acá, no sufriste acá, no te quedaste apañado, el exilio dorado, todo eso. Entonces, eso es un temazo. Pero nos dimos cuenta de eso cuando llegamos, igual, ¿no? Sí. Claro, antes de partir. No, acá. Acá, sí. No, porque allá era una relación de iguales. Horizontalidad. Me regresé como para cumplirme un deseo que yo tenía de la pregunta, ¿estaré en lo correcto cuando pienso por qué los seres humanos tienen que tener nación? ¿Por qué no podemos viajar libres por todos lados? Yo tengo, creo que más familia en México en este momento que aquí. Y siempre hay nexos que no solamente no se rompen, sino que no queremos tampoco romperlos ni deshacernos de eso. Yo podría decir que tal vez soy mitad y mitad. Hay veces que más, hay veces que me siento mucho más mexicana. Vibro profundamente con México, también lo critico, porque lo siento tan mío que me siento en la posición de poder verlo, de poder analizarlo, ¿no? Ya como adulta, me emocionan muchas cosas de México. Oigo el himno y me pasa algo aquí adentro fuertísimo. La artesanía mexicana siempre me fascinó. Siempre tuve una fascinación que los mexicanos de mi generación no tenían. Es natural, porque tú tienes, como a todos los papás de mis amigos les gustaba la artesanía, a ellos no les gustaba, ¿no? Pero como mi papá decía siempre que hay que regresarse a Chile, pero a mi mamá le fascinaba México, entonces, y a mi papá le encantaba México también, entonces yo agarré una apropiación por México y un arraigo, básicamente. Y sí, la obra yo creo que es bastante chileno-mexicana, porque ni soy de aquí, ni soy de allá. Es bien complicado para mí porque yo quisiera decir ya soy mexicana que fruta vendía. Y de hecho me siento más mexicana que chilena, la verdad. O sea, te digo, la mayor parte de mi vida ha sido acá. Pero también hay una cosa de fondo que es muy jodida, porque tengo muy claro que no soy de allá ni de acá. Y es bien terrible realmente, porque yo amo México, o sea, te digo, México me dio la tranquilidad de vida, te diría yo, con todos los problemas que hay en todas partes, ¿no? Pero me dio el sentirme en un lugar donde me siento bien, ¿no? Pero es jodido, porque finalmente sé que no termino de ser tampoco de acá, pero no soy de allá tampoco. Entonces de repente me siento como un ente así como un poco de la estratosfera, que no es ni de allá ni de acá, ¿no? Por más que quiera. Y lo digo, me preguntan acá, por ejemplo, cuando me subo a un taxi, me preguntan ustedes, yo digo, soy mexicana, ¿no? Y acá está mi INE. No. Bueno, aquí está parte del proyecto que hice con los huipiles. Aquí están todas las chicas que se los pusieron un día que hicimos una performance en el Congreso Nacional. Y aquí está, este es el huipil, que ahí lo voy a mostrar. Este es el mío propiamente, el único que tenía porque después me regalaron. Y están las chicas. Soy tal vez la única investigadora de textiles de México acá en Chile. Y entonces fui conformando una biblioteca por lo mismo, ¿verdad? Los rebozos. Bueno, estos huipiles me los regalaron después que yo hice la investigación. Como quedaron en mis manos. Un tesoro, la verdad. Y es el año 93.
sea, serán unos 4 añitos, donde empieza a surgir en mí esto de querer ligar lo de México con Chile, ¿eh? Pero una de las cosas mejores ha sido ir haciendo uno solo, una unidad de esta vida que nos fragmentaron, ¿ves? Huipil, aprendo mi prenda. ¿Dónde andas, prenda mía? ¿Qué haces aquí, en noble y salvaje salón? ¿A quién abrigas y adornas ahora? ¿Qué herida vendas, sanando con memoria y color? Compañero de destierro y aterrizaje, de prisión y libertad. Te necesito, carnet de nueva identidad, pasaporte de humanidad. Ayuda a unir mi corazón, anuda y lía con tus hilos mis amores desterrados y enterrados. Surce y cúbrelos, retejiendo esa energía vital. Y aquí puse una foto de una compañera que vivió en México muchos años, orfebre y trabajadora social, gran mujer, y ella sale de prisión desde aquí de Chile con un vestido mexicano que le habían enviado. Es bien difícil la respuesta porque puede que sea hasta injusta, ¿no? Pero Chile no me identifico, con Chile no me identifico mucho, o sea, casi nada. O sea, sí, valoro muchas cosas, tenemos grandes exponentes en nuestra cultura, ¿no? Como Pablo Neruda, Violeta, Gabriela Mistral, pero es una sociedad que está muy destruida por la dictadura militar y es un lastre que la gente no puede acabar con él, no levanta cabeza desde mi punto de vista, ¿no? Y yo sé que es injusto porque son las secuelas de esa dictadura y la gente no ha sido capaz yo siento, ¿no?, de quitarse eso de encima. Definir a México o lo que significa México en mí es tratar de definirme a mí en muchos aspectos y no más allá de los exilios, ¿no? Lo que comentaba hace un rato, yo sí sentí el exilio al haberme ido, el haber sido expulsada siendo niña de este país, pero cuando decido volver fue un exilio ya de joven, donde tampoco me encontraba, entonces era así como decir ya, yo decidí venirme entre otras cosas porque ya no quería ser extranjera. Fue uno de los puntos. ¿Pero acá te sientes chilena? ¿Sí? No, Como que ¿te reconocen? No, no. Entonces, sigo siendo extranjera y me reconcilié con eso, o sea, ya no es tema, ya no me hace problema. Oye, o sea, que además lo que es súper curioso es que yo creo que la mayoría de acá, en nuestro núcleo familiar primario, tenemos gente que se quedó y gente que volvió. Entonces, eso es como imposible que te defina de un lugar del otro, porque en el momento en que tus papás, tus hermanos se quedaron y tú te vuelves, o sea, claro, tu núcleo familiar está en el otro lugar, entonces es imposible no ser de los dos, ¿eh? Yo creo que hay algo ahí. Mi familia nuclear se quedó allá. Eso sí. Entonces tengo el pretexto, casi el deber mío y mi responsabilidad con respecto a esa familia nuclear de ir a cierto tiempo. Entonces cada vez que voy me gusta más. Sí, a mí también. Cada vez que voy me gusta más y me siento muy bien ahí. O sea, esa cosa del olor a tortilla y los taquitos al pastor y los amigos, el olor de la calle, la diversidad, esa cosa del gentío y el color y todo eso que es como un cliché. Sí, todo lo cliché me pasa. Sí, a mí también, todos los clichés también me pasan. Yo volví el 90 y tanto. Eran humo y nada más. Una queja en la guitarra, en el aire algún cantar y el humito del cigarro que no sabe a dónde va.
La gente no hablaba de su exilio, la gente no hablaba, se sentía como disminuida, como avergonzada, como diciendo, no, es que ustedes se fueron y lo pasaron muy bien, y ustedes aprendieron idiomas, estudiaron o aprendieron esto, lo otro, qué sé yo, no se creó toda una división, como que son dos países que no se encuentran, ¿no? Un país que ocurrió afuera y otro que ocurría acá. Entonces que no se terminan de encontrar porque ha costado mucho instalar el tema del exilio como una violación a los derechos humanos. Ha costado, te digo, pero lo indecible. Esto recién empezó hace unas décadas atrás. No me sentí exiliado, yo siempre me sentí como una apátrida en el sentido de, sí de exilio, pero como que el golpe militar fue tan violento que dije, aprendí de un día para otro que no hay que tener un país y que uno no escoge dónde nace. Y sí, soy una hija de exiliada, pero lo que yo no hago o no me siento víctima, no me victimizo, porque siento que si yo me victimizara, le daría la razón a quien nos mandó afuera, a quien nos desarraigó. Y yo no me siento, por eso no dice, conmigo no puede. Yo soy una persona fuerte, yo puedo hacer de mi vida lo que quiero y puedo ser feliz. Ese es todo un tema también, ¿no? La cosa del exilio, quién se exilió, quién no se exilió, qué tanto este país perdona a los que nos fuimos. Ese es un temazo grande. Qué tanto nos sentimos nosotros, o culposos o no, de haber salido, qué tanto deberíamos haber salido. Y lo digo en relación a mi padre, porque, bueno, él salió en la página del Mercurio del día 12 de septiembre. Tú la puedes encontrar en internet, donde aparecen los 10 más buscados para matarlos, entre ellos mi padre y mi suegro. Entonces, bueno, digo yo, mi padre optó por asilarse. Ustedes tomaron un papel protagónico en salvar las vidas de un número importante de personas. No es solo un Estado volcado, es una sociedad volcada a solidarizar con los perseguidos políticos, con sus familias, con sus niños. Mira, si la gente a mí me decía, bastaba con que tú dijeras que eras chileno o chilena para que los mexicanos inmediatamente te ofrecieran esto, lo otro, mira, toma, aquí hay un trabajo. Lo que me decía en un momento la propia Ruth Buscovich, decía, los mexicanos nos dieron trabajo y si no había trabajo lo inventaban. En México fue una experiencia estupenda en ese sentido, o sea, ahí nosotros vivimos algo que no era nada fácil vivir. Ahora yo lo pienso y para muchas personas mexicanas debe haber sido muy difícil porque el gobierno de Echeverría era tan bueno, que fue bueno con Allende y con nosotros, pero resulta que ya sabíamos también lo que pasaba dentro y de lo que él era responsable y todo, ¿no? Me llama mucho la atención que hay un gran sector de la población a la cual se le borró la historia. O sea, ha habido como un esfuerzo a partir del golpe por borrar la historia de Chile, por borrar lo que pasó. Hay mucha gente, yo creo que hasta el día de hoy no sabe o no cree. Mucha gente que no cree las atrocidades que se cometieron durante el golpe militar. Entonces, por eso a mí me impacta, me impresiona y admiro a los jóvenes. Hay toda una generación de jóvenes que están trabajando por revivir esa memoria. O sea, por mantener viva esa memoria de que se sepa qué es lo que pasó y que se sepa por qué pasó también. O sea, no solo los hechos brutales, sino por qué llevó a que se cometieran esos hechos brutales. Entonces ahora yo siento que hay toda una generación de jóvenes, bastante jóvenes, que están, digamos, en un empeño por mantener viva la memoria. Que no se olvide, sobre todo en Chile, que los jóvenes sepan lo que pasó, porque había un empeño por borrar la historia. Tú empiezas a revisar esta historia y te impactas, pues dices, pero
qué extraordinario, ¿no? Qué extraordinario cómo el ser humano puede hacer cosas tan horribles y a la vez puede hacer cosas tan formidables, tan impactantes, tan maravillosas, ¿no? El tema de las escuelas con los niños, las maestras, los maestros, hasta en los pueblitos recónditos de México se conmemoraba. La Iglesia Católica Mexicana también jugó un papel importante de solidaridad. Creo que finalmente también hay un asunto de ganancia de vida, de aprender a vivir, de saber vivir, de saber atesorar la herencia que de alguna manera tal vez cuando era muy pequeña y cuando vivíamos acá no sabíamos qué iba a suceder, pero que está ahí, o sea, esa latencia y ese ser chileno y mexicano. Sí. Van a ser casi 50 años que no los veo, o sea que para mí los vi chiquitos y ahora son ya todos unos señores, señora, y sí, me embarga mucho realmente la emoción de ir a encontrarme con esos exalumnos muy queridos. Fernando, yo soy Socorro. Socorro. Socorro Soberón. Sí. Ahora. Mucho gusto. Mucho gusto. Y Adolfo, tu alumno. Adolfo. Tenía como 8 años. ¡Qué emoción! Sí. Hay que llorar de alegría. Y a ver, léelo, a ver si de quién es la firma. Sí, Socorro Chávez de Soberón. Al señor licenciado Domínguez Loyo, secretario de Gobernación. Socorro Chávez de Soberón solicita los servicios del señor Fernando Rodríguez Valdés para que imparta clases de acordeón, piano a mis hijos por el lapso de 2 meses a partir de esta fecha. Agradeceré se sirva autorizar al señor Fernando Rodríguez para realizar dichas clases. Qué bonito. ¿La firma? Sí. ¿Y la fecha? Es 6 de junio de 74. Creo que con esto se cerró definitivamente el círculo definitivo de encuentros. Qué bueno. Qué bonito. Sí. Violeta Parra, La jardinera. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar un remedio para mi pena. Allí plantaré el rosal con las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos se irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde este sojón blanco manzanillón. Si me quieres mucho, ya no me acuerdo más, ya.